Ok, buenos días para todos. Vamos a continuar con el formato de análisis de involucrados. Para poder acceder al formato, vamos a la página. Aquí tenemos el link de análisis de involucrados. Vamos a encontrar una pequeña descripción, una imagen del formato y aquí tenemos el enlace de descarga. Este enlace nos lleva al Drive. Vamos a darle descargar y nos va a descargar la herramienta. Abrimos el formato y aquí lo encontramos. Bien. ¿No? Vamos a ver rápidamente de qué está compuesto el formato y posteriormente vamos a explicar cada una de las casillas. Entonces tenemos el análisis de involucrado, las fechas de emisión, el nombre del proyecto, gerente de proyecto o ponente de iniciativa. Por favor, no se confundan con esto, es la misma persona, departamento o el sede por el cual se está presentando, la fecha en que se diligencia el formato. Tenemos la casilla MGA, tenemos orden, involucrado, actor, entidad, posición, expectativa, poder, interés, acción de gestión y contribución o gestión. Y por último tenemos el análisis de participantes. Vamos a verificar entonces. Esta casilla de MGA le da una opción de selección. Dice sí o dice no. ¿En qué consiste? Si yo le digo sí, significa que la información que yo voy a introducir aquí en esta fila va a pasar a la plataforma. ¿Por qué colocamos si pasa o no pasa? Resulta que en la plataforma nos permite registrar solo un participante por institución. Quiere decir que nosotros que pertenecemos al ejército nos vamos a registrar aquí y solo puede registrarse una vez como Ejército Nacional. Pero nosotros sabemos que para el manejo de los proyectos dentro del mismo ejército, pues tenemos algunos otros participantes que también debemos gestionar. Entonces, esto es para definir si pasa o no pasa. ¿Cuál será el caso de cuando hagamos el análisis de involucrados para un proyecto como el de comunicaciones que hemos estado trabajando? Para este caso, nosotros vamos a seleccionar sí, va a pasar. El orden, nos preguntan de qué tipo de qué orden es la institución que vamos a registrar. En nuestro caso va a ser nacional. Involucrado actor, aquí viene persona, grupo, organización, en realidad es organización, y en nuestro caso sería Ejército Nacional. Esto en la plataforma es una lista desplegable. De hecho, se encuentra como Ministerio de Defensa Ejército Nacional, porque ese es ¿cómo se dice? El nombre legal del ejército. La razón social, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Aquí en entidad colocamos nuevamente el nombre del ejército. Perdón. Y en posición se nos abren 4 opciones. Hay 4 tipos de posiciones que nos permite la plataforma seleccionar. Beneficiario, cooperante del proyecto, oponente al proyecto o perjudicado por el proyecto. En el caso del ejército, pues nosotros colocamos acá beneficiario. La expectativa de esta entidad frente a la ejecución del proyecto o frente al proyecto que se está planeando. Entonces, en el caso del ejército, pues la expectativa es lograr la asignación presupuestal para la correcta ejecución del proyecto, ¿cierto? Proyecto. Esta es, digamos, la expectativa que tiene el ejército cuando es en el proyecto. Pero aparte también tenemos la parte de la ejecución. O sea, cuando nosotros ejecutamos el proyecto,
la expectativa del ejército no es solo ejecutar un proyecto, sino lograr, ¿cierto? Les puedo decir, para lograr los objetivos institucionales o marcados por la estrategia. Voy aquí a darle a autoajustar y bajo acá. Lograr la asignación presupuestal para la correcta ejecución del proyecto. Puede ser aquí solo por temas de redacción. Alcanzar un impacto positivo en los objetivos institucionales. Más o menos esto sería como la expectativa, porque nosotros somos, nuestra posición, pues nos corresponde una expectativa del alcanzar lo que se propone con el proyecto y de esta forma materializar la estrategia de la organización. En poder e interés, ¿qué tanto poder tiene el Ejército Nacional en este proyecto? Entonces, pues ahí tenemos que determinar, solo hay dos opciones, alto o bajo. Bueno, en cuanto a asignación presupuestal, sabemos que tiene un poder bajo. Nosotros simplemente subimos un efecto de presentación de iniciativas, pero en cuanto a la gestión, sí es un poder alto en toma de decisiones en el proyecto. Entonces, tenemos que hacer esas preguntas. Yo aquí voy a colocar un poder alto. El interés, obviamente, es muy alto y aquí automáticamente se configura la acción de gestión, que es gestionar atentamente. Seguimos a la última casilla que dice contribución-gestión. Esto está muy relacionado con la casilla de posición. Vamos a tomar esta posición acá. Si yo soy beneficiario, si yo soy cooperante, con estas dos posiciones, yo adelanto o identifico qué contribución puedo obtener de la entidad que ha sido identificada frente al proyecto, ¿correcto? Pero si por el contrario, la entidad que se acaba de identificar es un oponente o es un perjudicado, yo lo que adelanto es una gestión. Entonces no hago contribución, sino que lo gestiono. ¿Por qué? ¿Qué es gestión? En otras palabras, es como qué acciones de mitigación o qué actividades voy a adelantar para que es la entidad que sea identificada como un oponente a nuestro proyecto o como un perjudicado de nuestro proyecto, pues no vaya a adelantar acciones que entorpezcan la ejecución de nuestro proyecto. Quisiera también hacer aquí énfasis. Acá hay otra opción que dice, acá las opciones son nacional, departamental, regional, y aquí hay otra opción que dice otro. Este otro es cuando es el caso de que no es una entidad del Estado. Podría ser, por ejemplo, la comunidad. Si nosotros seleccionamos aquí otro, puede que en nuestro listado desplegable no va a aparecer la entidad que corresponde. Vamos a hablar, por ejemplo, de comunidades. Vamos a tomar un ejemplo, no sé, comunidades minoritarias. Comunidades minoritarias. Aquí en entidad, pues no aplicaría o le colocamos otro, si nos permite en la plataforma. Y en la posición, entonces vamos a colocar, por ejemplo, perjudicado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la expectativa si hay alguna comunidad minoritaria que va a resultar perjudicada con la... bueno, aquí seleccionamos sí. Si va a resultar o si ellos perciben que el proyecto los va a perjudicar, pues la expectativa es que no se lleve a cabo el proyecto. Que no se lleve a cabo el proyecto. Entonces, poder, esto es muy relativo, esto es muy de análisis situacional. Si estamos hablando, por ejemplo, en terrenos que son de comunidades indígenas, pues ellos tienen un poder alto.
correcto. Y interés, si ellos se ven si ellos consideran que el proyecto los va a perjudicar, pues el interés también será muy alto. Entonces, aquí es donde viene lo importante de esta matriz, que no es solo identificarlo, sino empezar a pensar cómo voy a gestionar. Recuerden que su posición va de la mano con qué es lo que voy a hacer. Contribuciones, qué puedo aprovechar de su posición como beneficiario o como cooperante, pero en este caso, como es perjudicado, ¿cómo voy a manejar a esta comunidad que está en contra del proyecto? Entonces también las situaciones, perdón, el análisis es muy situacional. Nosotros podríamos hacer campañas de sensibilización, adelantar campañas de sensibilización, adelantar campañas de sensibilización para mantenerlos informados, digamos, como para poderlos poner del lado del proyecto. Tenemos, por ejemplo, vamos a hacer aquí otro ejemplo que también hemos trabajado. También pasa a la MGA, no es una entidad y pueden ser involucrados los grupos armados organizados. Grupos armados organizados. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos adelantando un proyecto que es para el beneficio de las comunidades, para proyectos de inversión social, para recuperar socialmente el tejido social, perdón, de una comunidad, seguramente si esa comunidad es controlada o influenciada por los grupos armados, ellos van a jugar un papel en la ejecución del proyecto y van a ser un oponente, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la expectativa de ellos como oponente? Que el proyecto no genere los impactos esperados, o, por ejemplo, que la comunidad no se una a las iniciativas del proyecto. Sí. Bueno, esto hay que explicarlo, digamos que en más detalle. Estoy haciendo esto para efectos de la explicación del ejemplo. Entonces, poder e interés, dependiendo, ¿no? Situacional. Digamos que tienen un poder alto, interés es un interés alto, y contribución a gestión. Entonces, ¿cómo voy a manejar el hecho de que hayan grupos armados organizados en el sector donde se va a ejecutar el proyecto y que pretenden sabotear las acciones? Entonces, nosotros podemos efectuar coordinaciones permanentes con las autoridades locales, como policía, fuerzas militares, para garantizar, digamos, que ese factor de seguridad tan necesario para llevar a cabo los proyectos de recuperación de tejido social. Bien, vamos a colocar otro ejemplo acá. Vamos a hacer un ejemplo con alguien que no va a pasar a la matriz porque ya hemos determinado el Ejército Nacional. Entonces, no va a pasar, es de orden nacional. El grupo vuelve a ser el Ministerio de Defensa. Y aquí puede ser el COINC, el Comando de Ingenieros Militares. Su posición frente al proyecto puede que sea un cooperante, ¿sí? ¿Cuál es la expectativa de eso? Pues que los resultados del proyecto ayuden también pues, al cumplimiento de sus metas y objetivos como comando de ingenieros. En el poder, pues que sea un poder bajo, el interés puede inclusive que sea también bajo. Entonces nos dice que tenemos que hacer un monitoreo constante. Ahora, como es cooperante entre estos dos, nos lleva a una contribución. Entonces, ¿en qué nos puede contribuir el comando de ingenieros dependiendo del proyecto? Entonces, ellos nos pueden dar viabilidades
de habilidades o nos pueden ayudar con estudios técnicos, podría ser en suelos eh, o diseños arquitectónicos. Pues la idea es poder, esta es la columna más importante de este análisis que estamos haciendo, porque es lo que nos va definiendo como qué acciones vamos a tomar. Aquí en el análisis de participantes tenemos que hacer un análisis, aquí se hizo un análisis individual de cada participante. Y aquí en el análisis de participantes es en total, o sea, teniendo claro todo este panorama de qué puedo hacer y qué debo gestionar para aquellos que están en contra del proyecto, aquí lo que hago es tratar como de redactar una estrategia que me ayude a sacar el mayor provecho de los que están a favor del proyecto y poder minimizar el efecto de aquellas personas o aquellas entidades, organizaciones o grupos sociales que estén en contra de la ejecución de proyectos. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ok, como tenemos el apoyo del Ejército Nacional, tenemos el apoyo del Comando de Ingenieros, pero tenemos un problema con las comunidades minoritarias, podemos adelantar campañas de coordinación con aquellos grupos que son de manejo de comunidades minoritarias, ya sean indígenas, afrodescendientes, bueno, todas estas comunidades minoritarias. Entonces, sí, podemos adelantar esas otras gestiones que, digamos, no salen directamente de aquí, del análisis individual, sino que puede ser la combinación de varias perspectivas que nos permiten adelantar algunas otras gestiones que nos ayudan a que el proyecto se pueda llevar a cabo sin mayores contratiempos. Bien, acá abajo pues van nuevamente el grado, nombres y apellidos, el ponente de la iniciativa y el director de gestión de proyectos. Bien, hasta aquí este video, les agradezco mucho por su atención. Igual cualquier duda, estamos muy atentos en la dirección de gestión de proyectos para apoyarnos. Que esté muy bien, hasta luego.